Bueno, voy a seguir ahora con el ejercicio 3, el ejercicio 3 de la entrega, que ya he referido más concretamente a este tema del enlace, ¿vale? El ejercicio 3 dice, considere las sustancias I2, Cu y CaO y contesta razonadamente. ¿Qué tipo de enlace presenta cada una de ellas? ¿Cuál tiene menor punto de fusión? ¿Cuál conduce la electricidad cuando está fundido pero es aislante en estado sólido? D. ¿Cuál de las siguientes sustancias son solubles en agua y cuáles no? ¿Vale? Entonces, este ejercicio ya te lo da muy guiado porque lo primero que te pide es el tipo de enlace que existe en esas sustancias. Pero es que no sería necesario que os lo pidiera porque para contestarlas es necesario contestar primero esa pregunta, ¿vale? Entonces, vamos a ir al apartado A. Nosotros tenemos el caso del I2. El I2 es el yodo molecular y es un no metal. Por su colocación en la tabla periódica lo podréis comprobar, es un no metal. Por lo tanto, es una unión de no metales. La unión de no metales da lugar a un compuesto con enlace covalente. ¿Y qué tipo de compuesto es? Pues es un enlace covalente molecular. ¿Por qué no reticular? Pues no reticular porque os he dicho los reticulares que os tenéis que aprender, que son el grafito, el diamante, el óxido de silicio y el carburo de silicio. El resto son covalentes moleculares. ¿Qué le pasa al yodo? Que lo hemos hablado hoy un poco en clase, que el yodo es muy grande y veremos que tiene unas fuerzas de dispersión y hacen que al ser tan grandes las moléculas de yodo va a hacer que sea sólido, pero sublima muy fácilmente, ¿vale? Porque es un enlace covalente, pero es sólido a temperatura ambiente. Luego tenemos el caso del cobre. El cobre es un metal, por lo tanto, tiene un enlace de tipo metálico. Es decir, se rige por el modelo que hemos estudiado como nube de electrones, mar de electrones, etc. Es decir, que los cationes se colocan fijos en forma de una estructura de red, de una red cristalina metálica, y los electrones se mueven con total libertad entre unos cationes y otros, pero de forma ordenada, ciertamente ordenada, es decir, parece que es caótico, pero se mueven de forma homogénea, haciendo que el metal sea neutro en todo momento y esa libertad de los electrones le da una serie de propiedades que hemos visto hoy en clase. Entonces tienen un enlace metálico. Y por último vamos a ver el CaO. ¿Qué ocurre? Que el calcio, por su colocación en la tabla periódica y sus propiedades, es un metal y el oxígeno es un no metal. La unión de un metal más un no metal nos da lugar a un enlace iónico, por lo tanto va a formar una red iónica muy estable también, ¿vale? Entonces, con esto vamos a poder sacar perfectamente cuáles son las propiedades que tiene. B. ¿Cuál es el que tiene menor punto de fusión? Pues estamos viendo que tenemos un covalente molecular, un metálico y un iónico. El que tiene menor punto de fusión es el I2, porque presenta enlace iónico, enlace covalente. ¿Y qué explica esto? Pues las fuerzas que existen entre las moléculas de yodo que están más aisladas, las fuerzas entre las moléculas de yodo, que veremos posteriormente, no entra en el examen, sino que lo veremos la semana que viene rápidamente, las fuerzas entre moléculas, estas son las fuerzas de dispersión, son más débiles que las fuerzas que mantienen unidas las redes, tanto metálicas como iónicas. Por lo tanto, el que tiene el menor punto de fusión es el yodo. El C dice, ¿cuál no conduce la electricidad cuando está en estado sólido, pero sí cuando está fundido? Ese es el caso del compuesto iónico, es decir, el CaO. Es aislante en estado sólido porque la estructura de aniones y cationes es muy estable, impidiendo el movimiento de electrones.
Sin embargo, al fundirse, esa fuerza de unión se rompe y los cationes y aniones se liberan permitiendo el paso de los electrones, permitiendo el movimiento de electrones, el movimiento de cargas y electrones. Bueno, perdón por la letra, pero bueno, como lo estoy diciendo a la vez, más o menos os vais apañando. Y D dice, ¿cuál de las sustancias son solubles en agua y cuáles no? Vale, entonces, solubilidad en agua. Empezamos por el yodo. ¿Es soluble en agua? El yodo es covalente, molecular hemos visto, pero es apolar. ¿Por qué es apolar? Porque el enlace yodo-yodo no tiene diferencias de electronegatividades. Entonces, si no tiene diferencia de electronegatividad, no permite un enlace polar y por lo tanto es apolar. Entonces, no se disuelve en agua. No se disuelve en sustancias polares como el agua, que es polar. Siguiente. El Cu es metálico y los metales no es metálico. Los metales no se disuelven en agua. En nada. Entonces no se disuelven en agua, porque es lo que nos preguntan. Y por último, el CaO, por lo tanto este no, y por último el CaO sí. ¿Por qué? Porque los compuestos iónicos se disuelven en agua a través del proceso de solvatación. ¿Cómo es este proceso de solvatación? Pues el proceso de solvatación, si recordáis que lo tenéis al final del enlace iónico, lo que ocurría es que las moléculas de agua se dirigían de tal manera que hacían que se separasen los cationes y los aniones debido a esa polaridad que tiene la molécula de agua y esas cargas que tienen los aniones y cationes, permitiendo que se separasen y disolviéndose perfectamente en el agua. Entonces, de esta manera, os vuelvo a repetir, perdón por la letra y tal, pero bueno, como me estáis escuchando a la vez, sabréis hacerlo sin problema. Entonces, con esto ya tenemos resuelto el ejercicio 3 de la ficha.